El tema es no seré movido, parte 3. Usa la espada. Yo la había abreviado, pero muy feo se oía. Usa la espada, solo las primeras siglas decía hule, así que mejor no, usa la espada. Vamos a la palabra de Dios ahí en Efesios 6:17. Yo no tengo ninguna espada, pero siga segundo. Efesios 6:17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros, buen Dios y Padre Celestial. Gracias por esa espada, Señor. Esa espada, Señor, que cada día es en ella en la que meditamos. Cada día es en ella en la que nos aferramos, Señor, porque no hay algo más fiel que ello. Podrá pasar todo lo demás, mas tu palabra permanecerá. Y sabemos de que ni una de las cosas que aquí están escritas, Señor, van a dejar de ser, sino que todas se cumplirán. Así que queremos caminar conforme a ella, porque es, Señor, la única fuente, Señor, de información que nos muestra cómo vivir y cómo vivir tomando decisiones sabias, cómo vivir de la mejor manera, cómo vivir de una manera plena, cómo vivir, Señor, según tu propósito, no según nuestra vanidad, no según nuestras concupiscencias, no según nuestra perdida manera de pensar, Señor, no según nuestra falta de sabiduría, sino según lo que el Creador, el único ser omnisciente, según lo que Él dice. Así queremos vivir, Señor. Muéstranos según tu palabra cómo habemos de andar. Y instrúyenos, Señor, en este día según ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Usa la espada. Este versículo lo tomaremos solo para de referencia para lo demás. Bueno, el objetivo es motivar al uso de esta espada, la espada del Espíritu, la cual es la palabra, para luchar contra el enemigo y vencer, no solo luchar se puede de muchas maneras, pero la idea es ganar, pues no podemos más que optar por armas espirituales para luchas espirituales. Ya lo decíamos el culto pasado, si usted quiere salir a pelear con el diablo a puñetazos, yo incluso cuando estaba pequeño yo decía, ya que se ponían a hablar de los demonios, yo decía de que ahí si me sale un demonio, yo lo voy a agarrar a trompones de él, le voy a pegar una patada por ahí, decía yo, los demonios. ¿Qué le iba a hacer yo? Ni los iba a ver. De hecho, por ahí han de andar algunos. Y no los vemos. Pero es lo que les digo, para luchas espirituales se necesitan armas espirituales. Y si ni siquiera los vemos, ¿cómo vamos a poder luchar con ellos? Entonces, por eso se necesita la espada, que es la palabra de Dios. Estando la palabra de Dios como nuestra arma para hacer frente al diablo, solo si nosotros queremos ser vencidos, podemos optar por no hacer uso de ella. Así de que vamos a cambiar de libro y vamos a ir a Mateo 4, del 1 al 3. Del 1 al 3. Bueno, el fin principal del enemigo es alejar al hombre de la presencia de Dios. Para así, fuera de la protección del Todopoderoso, el hombre se ve en una ruina, en una gran ruina. Así de que, si la palabra de Dios es nuestra arma para luchar contra el enemigo, es la que debemos usar para evitar que su propósito se vea hecho realidad.
Así de que leemos lo que dice Mateo 4, versículos del 1 al 3. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así es como se ocupa la palabra, como el Señor Jesús la ocupa en esta situación. No lo hemos leído aún, pero ese es el subtítulo que yo le puse. Así se ocupa la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, si algo vamos a observar nosotros, y qué es lo que quiero que ustedes se fijen más, es que en la siguiente lectura nos ayuda a entender cuál es el mejor uso de la palabra de Dios, que es la práctica, no solo obtener su conocimiento. Si ustedes ya han leído este capítulo, ustedes habrán visto cuál fue la respuesta de Jesús ante todas las tentaciones del enemigo. Pero quiero que no lo analicen solo como que Jesús se sabía la Biblia y lo dijo, sino que también lo practicó al mismo tiempo. Esa fue la razón de que Él mencionara cada uno de las partes de la palabra de Dios que aparecen aquí. Así de que veamos qué es lo que aconteció. Versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oigan, aquí está hablando de que se aproxima una batalla pero espiritual. Y tomemos este ejemplo para nosotros, porque nosotros también tenemos de esas, digo yo. A veces podemos decir, no, a veces no las tenemos, pero nosotros digamos que las tenemos porque nosotros, cuando el diablo llega y se pone a presionar para que hagamos lo que no le agrada a Dios, o se pone a influir para que nosotros nos alejemos de Dios, nosotros luchamos por no hacerlo, digamos que lo hacemos, ¿verdad? Hay personas que no lo hacen, no luchan, solo dicen sí, pero no. Aquí se aproximaba una batalla y espiritual, que dice de que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? Aquí dice Espíritu con E mayúscula, era el Espíritu Santo, al desierto. Y dice aquí que Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y luego tuvo hambre. Luego empezó el diablo con su tentación. Vaya. Esta batalla iba a consistir entre hacer lo que el diablo quiere o actuar en base a lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que siempre acontece en una batalla. Lo que quiero es que comparemos lo que estaba sucediendo con Jesús con nosotros. Nosotros no somos Dios como Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios, pero aún así, si nosotros vemos lo primero que aparece aquí en la palabra, nos da la idea, nos hace entender de que de la misma manera como nosotros se nos muestran algunas necesidades para Jesús de la misma manera, porque no solamente era Dios, sino que hombre. Aquí muestra también que Él tenía hambre. Entonces, ¿sabes qué? El enemigo por ahí empezó con su tentación. Porque aquí dice, en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Cuando el diablo el diablo quiere empezar una batalla, cuando el diablo te quiere derribar, lo primero que hace es ver tu lado débil. Si nosotros somos de las personas que comen bastante, podría ser ese nuestro lado débil. Si no lo somos, podría no serlo, pero imagínese 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Interesante, ¿verdad?
Después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, el diablo empezó a tentarlo y empezó por la parte que él sabía que en ese momento lo afectaba, el hambre. Eso es lo que hace el enemigo. Había estado en ayuno, por lo tanto, cuando dice que tuvo hambre, no lo imaginemos como cuando nosotros dejamos de comer, digamos, solo dejamos de comer el almuerzo, o solo dejamos de comer la cena, sino que aquí fue por 40 días y 40 noches. Yo no me imagino eso. Imagínense, si, digamos, si hay veces que uno deja de comer un tiempo porque ha comido bastante el anterior, pero digamos que recuérdese de alguna vez en la que no lo ha hecho por esa razón, sino porque no estuvo la comida a tiempo, o por algo así. Solo acuérdese de cómo se le hace el estómago, y eso es feo. Y uno si es posible se pone a tomar agua para calmar el hambre, pero eso no le quita el hambre. Pero imagínese 40 días y 40 noches. Y después, aquí dice de que Jesús tuvo hambre. Y como era un ser humano, tuvo hambre de la misma que nosotros tenemos, pero aumentada aún más. 40 días y 40 noches, tenía un hambre de esas que Jesús dijo, me está diciendo que haga que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él no podía hacerlo, claro que sí podía. Pero como les digo, de que las batallas, este tipo de batallas, las batallas espirituales se basan en hacer lo que el diablo quiere o lo que Dios quiere. Entonces, darle gusto al diablo no es lo que nosotros debemos de buscar. Pero él respondió, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde empieza a usar el arma. Le decía, usa la espada. Ahí es donde podemos ver la importancia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en su Biblia tiene que aparecer ahí, debajo de ese versículo, referencia a algún otro versículo de la Biblia. Aquí, debajo de la mía, dice Deuteronomios 8:3. No lo busque, yo sé que ahí está. Ya lo he leído. Y de seguro usted ya lo ha leído también. Entonces, usa la espada. El Señor lo usó. Entonces, si el mismo Señor lo usó, nosotros tenemos que hacer uso de ella. Imagínense, y en una situación así, ay no, qué hombre, dijera yo. Dijera, aunque sean las piedras me comía yo, aunque sea la arena, pues estaba en el desierto, ahí veamos algún cactus o algún animal de esos del desierto. Pero no, dijo Jesús, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando íbamos a traer a los niños de la quebrada, había uno que me decía, hermano, cuando hagan fiestas y den comida, me invitan. Yo le decía, mira, vos siempre tenés que ir al culto, le digo, no solo cuando hay comida, le digo, porque así dice la palabra de Dios. Y le dije yo lo que decía Deuteronomio 8:3. Bueno, aquí el versículo que estamos leyendo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo más importante, porque el hambre material te la va a saciar el pan, te la va a saciar las tortillas, te la va a saciar, incluso si andas bastante hambre, comete un poco de monte y que te va a quitar el hambre. Yo me acuerdo que antes, yo tengo unos primos que antes cuando tenían hambre se ponían a comer hojas de jocote. Yo decía, ay no, qué feo doblado.
Una vez la mastiqué y no me gustó, más que le sentí sabor a tierra. Pero el hambre espiritual, esa solo la puede saciar Dios. Y Jesucristo dijo, yo voy a usar la espada, dijo. Aún no había sido escrito lo que leímos anteriormente, pero él ya sabía, porque obviamente él es Dios. Entonces dijo, yo voy a usar la espada, me viene a tentar, y yo lo que tengo que hacer es que como la palabra de Dios es mi espada, yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer frente, no me voy a quedar ahí esperando que el diablo venga y me quiera contaminar. No, la idea en una batalla jamás es darse por vencido, y como lo decíamos en la meditación pasada, con el diablo no es opción rendirse, porque él no es de los que tienen misericordia. Él si nosotros nos rendimos, celebra y hace fiesta con nosotros. Y como aprendíamos también anteriormente, viene a ser grande nuestra ruina, así que es mejor ganarle y pelear con él. Y la palabra de Dios es nuestra espada. Así de la misma manera como Jesús lo usó, nosotros usémoslo. Si lo usó Jesús, que él era el mismo Dios, y es la palabra de Dios, era la palabra de Él, si Él mismo lo usó, entonces nosotros, siendo seres indignos y pecadores, mucho más, porque nosotros necesitamos andar conforme a ella para que no venga a ser grande nuestra ruina. Continuemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante. Aún con el hambre que solo nos podemos imaginar que pudo haber tenido. El más grande ayuno que hemos tenido no es ni de 2 días. Mentira. Y aún así, bueno, que cuando uno está ayunando no se siente casi el hambre. Pero ya cuando ve la comida uno sí. Imagínense. Y eso diciendo, yo puedo hacer que parezca. No. Es que no siempre es fácil decir no. Eso es verdad. No siempre es fácil decir no, pero si el diablo nos lo está diciendo es porque no es por algo bueno. El diablo quiere algo, es mejor no darle gusto, porque el diablo nunca quiere algo bueno. Entonces, no es siempre fácil decir que no. No es siempre fácil decir que no al enemigo, porque nosotros normalmente no lo entendemos como que es una batalla espiritual y que si nosotros obedecemos podría ser el resultado perjudicial para nosotros. Pero en realidad nosotros deberíamos de pensarlo siempre así. Y bueno, es que no siempre es fácil decirle no al enemigo, porque de hecho el enemigo siempre va a buscar nuestra parte más débil para usarla en nuestra contra. Él no va a decir voy a probar todas las cosas con él. Él si detecta la parte débil de nosotros, obviamente esa es la que va a usar, no va a empezar por lo que quizás ni nos gusta, como que quiera ir a donde una mujer y le salga con otra mujer a tentarle. Si a ella no le gusta, ¿qué van a andar llegando con esas cosas? O con una persona que no le guste lo ajeno, no le va a llegar a tentarlo de esa manera. Va a llegar con lo que él ahí por la observación, usando el método científico, se va a poner a observar y va a decir, le gusta tal cosa. No, no le manden mujeres, ese no es el problema. Mándenle comida, eso es lo que más le gusta a este hombre. Este hombre no es tanto esto lo que le gusta, lo que le gustan son más que todo los celulares, el pisto rápido. No, a no le gusta eso. Él ve, se da cuenta, y tiene ahí a sus cheros que los manda a vigilarlo a uno. Y nosotros vemos que eso es en realidad verdad, porque en el inicio de toda tentación para con Jesús, con lo que lo empezó a tentar fue lo que en ese momento lo afectaba, que era el hambre. Y ahí lo dice la palabra de Dios.
Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagínense, hasta se sabe la Biblia del diablo. Ahí el diablo estaba hablando, pero si usted ve debajo del versículo 6, ahí aparece también una referencia. Salmo 91:11 dice en el mío, y también dice Salmo 91:12. Y ahí el que está hablando es el diablo. ¿Pero por qué está diciendo eso? Que el diablo también se puede la Biblia. Imagínense, nosotros no nos la podemos, pero el diablo sí se la puede. El diablo dijo: ya que Jesús me salió con la palabra para luchar, dijo: voy a sacar la espada. Dijo, yo también lo voy a sacar, y la misma espada que él voy a sacar. Imagínense. Y el diablo se la puede mejor que usted y que yo. Así que es peligroso. Incluso, imagínense, qué cosa más vil. Usar la propia palabra de Dios en nuestra contra, pero en nuestra contra no que vos pecaste, ¿sí? De que la palabra de Dios dice que vas a ser enjuiciado, no, sino que usarla en nuestra contra para hacernos actuar de una manera que no es conforme a la misma palabra de Dios. Qué cosa más vil. Pero como el diablo siempre se anda rebuscando, pero veamos qué es lo que aconteció. Bueno, lo que aconteció es de que el Señor volvió a sacar la espada. No dijo: ya que me sacó la espada él, yo voy a sacar otra cosa. No, él siguió con la palabra de Dios. Pero sigamos hablando del hecho de que el enemigo la conoce. El enemigo conoce la palabra de Dios y se va a aprovechar si nosotros no. Si nosotros no la conocemos, él se va a aprovechar de ella para hacernos obrar incorrectamente. Si nosotros no la conocemos bien, imagínense. Porque obviamente el enemigo nos va a salir con la palabra de Dios, pero con interpretaciones incorrectas o sacadas de contexto. Por eso hay que procurar conocer y entender la Biblia bien, porque si ya vemos que el enemigo lo ocupó, pero no para lo que debía ser ni como debía usarse, entonces nosotros debemos de procurar conocerla y entenderla bien, más que es nuestra espada. Entonces, nosotros podemos citar algunos ejemplos de cómo las personas mismas ocupan la Biblia para lo que no es. Pues no sé si se han dado cuenta de casos en los que las personas dicen de que la carne es débil y la palabra de Dios lo dice, pero lo ocupan como un permiso para pecar, como que la Biblia estuviera diciendo eso. La carne es débil, no, pero la carne es débil. Lo ocupan como que fuera un permiso para pecar, y la Biblia en ningún momento dice: no, porque la carne es débil, ustedes tienen derecho. No, la Biblia en ningún momento sugiere que por ser la carne débil no importe pecar, o que no vamos a ser castigados por pecar. De hecho, todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña las consecuencias del pecado. También se dan casos en los que, en la palabra de Dios Jesús nos hace entender de que nosotros no solamente pecamos con nuestras acciones, sino además con nuestros pensamientos. Y muchos dicen que si Jesús dijo de que nosotros también pecamos con el pensamiento, entonces hagamos las cosas. De todos modos, no ya pecamos con el pensamiento. Esas son las cosas viles que hace el diablo, que ocupa la palabra de Dios y la saca de contexto, la interpreta de una manera incorrecta para motivarnos a hacer lo que Dios no quiere. Y de hecho a mí me da risa esa parte, la de que dicen: no, si ya pecamos con la mente, de todos modos hagámoslo. Porque yo digo, pero no tiene razón, porque si ya pecaste con la mente, la regaste y haces las cosas, porque pecas 2 veces. Pecaste con la mente una y lo haces 2 pecados. ¿Sí? Es que no, en realidad no tiene lógica. Además, las consecuencias de pecar con la mente no son los mismos
no son los mismos que actuando. Adriana, sentate. Los pecados el pecar con la mente, las consecuencias no son las mismas que actuando. Solo, veamos, si alguien piensa en robar, pecó, es cierto, pecó. Pero ¿quién lo va a meter preso por pensar en robar? Y si roba, sí lo van a meter preso. Las consecuencias de pecar con la mente y pecar así obrando no son las mismas. Hay consecuencias por pecar con la mente, sí hay bastante. Pero no se van a comparar a digamos, alguien pensó en matar pero no mató a nadie. De hecho, no se afectó a él ni afectó a nadie más. Bueno, sí, afectó su mente. Pero hablemos de la integridad física. No se afectó a él ni a otra persona, pero después alguien que mató a alguien, las consecuencias son más grandes, lo pueden meter preso y además afectó a otra persona. Entonces las consecuencias de pensar no son las mismas de actuar. Pero sí, bueno, el diablo, eso es lo que nos quiere que nosotros pensemos, que nos quiere confundir. Y como ya les digo, el diablo sí se puede de la Biblia. Lo que pasa es de que a nosotros no nos va a decir, mira, la Biblia dice así tal cosa. Cuando usted se sienta débil espiritualmente, el diablo le va a venir a decir de que el Señor es nuestro consuelo. No, el Señor no va a ocupar eso. El diablo sí se puede de la Biblia, pero no. El diablo lo que hace es de que como nosotros no la podemos bien, no entendemos bien, no sabemos qué cosas están fuera de contexto, nos va a decir, la Biblia dice así y así y así. Ya, de verdad, mira, aquí dice de verdad, así dice la Biblia. Quizás está fuera de contexto, quizás ahí en la Biblia está hablando de escatología y usted está pensando que está hablando de este tiempo. Como les digo, es peligroso no conocer bien la palabra de Dios. O por ejemplo, hay situaciones en las que se da que uno puede leer un versículo y uno puede no entenderlo bien o interpretarlo mal, y tal vez en el versículo de abajo nos puede dar a entender mejor la idea, pero si nosotros solo leemos un versículo nos podemos confundir. Y el diablo se puede aprovechar de eso. Entonces, la motivación no es solamente usar la espada, sino que aprender a entenderla de la mejor manera, estudiarla, no solamente leerla, para poderla entender de la mejor manera, porque si estamos viendo de que el diablo sí la conoce, y en el caso de Jesús lo ocupó en contra de él, no lo ocupó para su favor. Entonces es mejor, bueno, además de que si nosotros vamos a hacer uso de ella, porque nuestra arma la tenemos que conocer, ¿cómo vamos a hacer uso de ella? Y estamos viendo que Jesús, cuando el diablo le salía con algo, él le respondía con la palabra de Dios. ¿Y nosotros cómo lo hiciéramos? Imagínese usted ahí estando, el diablo lo llega a tentar y te dice lo mismo que le dijo a Jesús. Vaya, le dijo, tirate ahí abajo. Usted estuviera ahí en el pináculo del templo allá en Israel, y le dice, tirate ahí abajo, y dice la palabra de Dios de que sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y ustedes cómo le respondieron? Sin leer lo que aquí dice. De hecho, como usted no aplicara la respuesta de Jesús. Pero no, ¿cómo le podría responder? Vaya, entonces, ¿cómo vamos a ocupar la espada si ni la conocemos? Ahora imagínese un guerrero que va para una batalla y agarra la espada de la parte filosa y le quiere pegar al enemigo con la otra parte.
te vuela la mano. Así de que hay que aprender a usar también la espada. Bueno, para empezar, hay que leerla, porque ¿cómo la vamos a conocer si no la leemos? ¿Cómo vamos a poder saber a qué se refieren los versículos cuando nos vengan con versículos sacados de contexto y nos digan, mira, la Biblia dice tal cosa y no se refiere a eso? Si nunca lo hemos leído, nosotros solo vamos a decir, ah, sí, así es. Entonces no, tenemos que primero empezar a leerla, estudiarla y después hacer uso. Porque como les dije, Jesús, si algo vemos en este capítulo, no es que Jesús solo conocía la palabra, sino que hizo uso de ella practicándola. Pero veámoslo. Pues continuemos. Veamos, íbamos por el versículo 7, quiero ver. Vale, el versículo 7. Y Jesús le dijo, él respondió, porque él conocía la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo importante de este capítulo, de que cada vez que él respondía con la palabra de Dios. Nos muestra cómo es que en verdad la palabra de Dios es nuestra arma en contra del enemigo. Pero nosotros, como le digo, si el diablo nos viene a tentar, imagínese que el diablo se disfrazara de hombre y le viniera a decir, mirá, sé tal cosa, que sí dice la palabra de Dios. Imagínense, para empezar, si no la conocemos, no podríamos, y no saliera con esas mentiras, porque él nos va a hacer creer que es bueno lo que nos está diciendo. Esa es una característica también del enemigo. Nos confunde hasta el punto de que nosotros digamos, hey, lo que me está diciendo es bueno. Como cuando motiva a alguien a robar, él no le dice, mira, esto es malo, ni nada. Él le dice, mira, si vos haces esto, vas a tener dinero y te va a alcanzar el dinero. Lo que necesitas ahorita lo vas a poder suplir, ¿no? Y mira, no vas a robar mucho. Y la persona dice, ah, sí. Y mira, le vas a robar a uno de esos mañosos que tienen millones. Vos de hecho le vas a hacer un favor a todos los que les has robado de él. Lo vas a hacer en representación de él. Y no sé qué tantas cosas se puede inventar el enemigo. Pero ya conociendo nosotros la palabra de Dios, no, es que robar es robar y a Dios no le agrada eso. No robarás, dice la palabra de Dios, ¿va? Y si no la conociéramos, va que sabemos que la Biblia dice no robarás. Y no matarás también, pero. Y si no lo supieran, el enemigo, este no sabe algo de Biblia. Si le salgo yo con mis mentiras, lo convenzo de que matar es bueno. Se va a reducir la sobrepoblación. Imagínense, y con esto de que hay bastante desempleo, si se reduce la sobrepoblación, tal vez alcanza. No, pero conociendo la palabra de Dios y practicándola, ¿cómo nos va a dar mentira el diablo? ¿Cómo nos va a vencer? ¿Cómo nos va a dar vuelta? ¿Cómo va a conseguir su objetivo de alejarnos de Dios para que caigamos en una gran ruina? ¿Cómo nos va a convencer? Nos va a decir, mira, robate ese dinero. Y él diciendo, lo voy a convencer y lo voy a hacer que lo metan en la cárcel. Y todos van a decir, miren, y ese era cristiano y gran mañoso. En la cárcel está. Y voy a destruir el testimonio. Y voy a afectar el testimonio de Dios. Las personas ya no van a querer ser cristianas. El diablo ahí pensando. Solo uno que convence, ya todos van a andar hablando de los cristianos y van a decir, ya nadie vaya a la iglesia, miren, los cristianos son mañosos. Por eso, la palabra, usa la espada. Y bueno, aquí dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oiga, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En el 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Otra característica del diablo cuando viene y nos tienta, y obviamente es para nuestra destrucción, no es algo para nuestro bien. Estamos hablando de que es una batalla, entonces el enemigo lo que quiere hacer es acabar con nosotros. Una de las características de su manera de actuar en estas batallas es que el enemigo nos ofrece algo a cambio de nuestros principios y de nuestra búsqueda de honrar a Dios. A cambio, dice, vaya, mira, vos vas todos los días al culto, vais a servir, sí, está bien. Mira, pero a tal hora, sí, es a la hora del culto, pero esa hora ha salido un negocio, fíjate. Y ese negocio no es muy legal, pero mira, es bastante dinero. Sí, el diablo nos ofrece algo que parece tentador y que parece bueno, pero en realidad nosotros tenemos que saber que eso no vale la pena, pues vamos a perder más de lo que ganemos. Ya si es el diablo ofreciéndonoslo, ya sabemos que es malo. Solo que nosotros no nos damos cuenta en ese momento que es el diablo. Nosotros decimos, este hombre es el que me lo está ofreciendo. Este es el que ha visto que me falta un poco de dinero, entonces me tomó en consideración. Pues sí, pero la cosa no es legal. Eso no es de Dios, obviamente. En cabala, Jesús, a cambio de lo que solo le correspondía a Dios, le ofreció el qué. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No solo se los mostró, sino que les mostró la gloria de ellos. Y mira, este tiene tanto poder. Imagínense el romano que era el que estaba en ese momento, sobre todo. Y mira, estos tienen poder. Mira, incluso Israel está bajo el mando de ellos. Aquí no. Si alguien se revela, ya saben que le. Mira, y te lo voy a dar. Ya, si un hombre le ofrecían eso, entonces, hay muchos que ni lo pensaran y dijeran, pues, yo quiero ser Donald Trump, pues. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, con la palabra de Dios usó la espada, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo importante no es solamente conocer la palabra de Dios. Nosotros podemos conocer mucho, pero ¿de qué nos va a servir si no lo practicamos? Hay bastantes personas que tal vez, hay personas que tienen la capacidad de memorizar algo solo con ver una página. Y pueden saberse la Biblia de memoria, pero si no la practican, ¿de qué les sirve? No la están usando la espada. Solo la tienen ahí, sí la tienen, ahí está. Ahí la tienen guardada, debajo de la cama, no sé dónde guardan la Biblia. Pero la ocupan. Si algo hizo Jesús, no es que solo citó, no solamente citó los versículos, no solamente citó las veces, no solamente citó dónde estaban esos versículos, no solamente citó qué es lo que decía la palabra de Dios, lo practicó. ¿Por qué? Porque en base a lo que dijo, actuó. Miren, dijo Jesús de que a Dios es a quien se adora y a quien se debe servir. Y se ve eso no solo en sus palabras, pues no adoró al enemigo. O sea que practicó lo que la palabra de Dios dice. No le dio la honra ni el servicio a alguien que no era Dios. Ahí está la clave de la palabra de Dios, para que funcione como un arma, no solamente para luchar contra el enemigo, sino vencerlo. La idea no es solo saber bastante Biblia. Yo dije, cuando empecé a leer la Biblia, yo lo voy a leer porque así debo de caminar yo, no porque yo quiera saber bastante Biblia. Y después les voy a decir a todos, miren, en la Biblia dice tal cosa, y ustedes no saben. Yo no dije, yo lo voy a hacer para saber más que los demás, y después humillarlo por no saber algo, o por no saber lo más mínimo.
No, yo dije, así hay que caminar. Dije. Y cuando no lo practico, puedo saberlo, pero no lo practico, creen que aún así no me va a afectar. Si yo sé que es malo robar y aún así robo, creen que no me van a llevar preso solo porque lo sabía. ¿No creen que Dios no me va a castigar solo porque lo sabía? No, eso es tener la espada, pero tenerla por ahí guardada. O, vaya, también hay muchos casos en los que la Biblia ni se sabe dónde están, ¿no? Hay veces, bueno, yo les voy a ser sincero, yo cuando estaba más pequeño, la Biblia yo no sabía dónde estaba y a veces me perdía y yo no di cuenta, me daba. Y de repente me decían, mira, tu Biblia aquí está. ¿Dónde le? Yo pues que aquí en la casa está. Y hay días que no la leo. Pero imagínense, sí, ya sabemos que hay bastantes personas que pierden la Biblia porque no la ocupan. Pero imagínense conociéndola y aún así no ocupando ese conocimiento. No, la idea de que la Biblia sea nuestra espada es de usarla, o sea, practicarla. Porque de hecho, con el texto que empezamos, el de la historia del hombre que sí tomó en cuenta las palabras de Dios, las escuchó, no dice que solo las escuchó, dice de que el hombre que escucha las palabras de Dios y las hace, ese es el que viene la tormenta y no pasa nada. Pero el que escucha la palabra y no la hace, entonces eso es lo importante, la práctica de la Biblia. Porque aunque nosotros no la pudiéramos saber de memoria, que yo no me la sé de memoria, es mentira, por eso la sigo leyendo una y otra vez. Aunque no la sepamos de memoria, sin la práctica de ella, aún así nos van a vencer. No solamente conocerla, pero si no la conoces, entonces ¿cómo la vas a practicar también? Entonces hay que leerla y estudiarla para ocuparla de la misma manera que Jesús. Y Jesús lo venció el enemigo. ¿Y cómo lo iba a vencer si él era Dios? No, pero vea lo que hizo. Se puso en nuestro papel, como un ser humano cualquiera, como debería actuar un ser humano, pero que se aferra a la palabra de Dios. No dijo Jesús, mira diablo, a mí no me estés molestando ahorita, no te voy a deshacer. Jesús, como era Dios, de una sola vez él le pudo haber dicho, a mí no me estés molestando. Él podía obviar esa parte de la tentación. Podía decir, yo soy Dios, a mí nadie me puede tentar. Pero él ahí lo dejó, para que nosotros aprendiéramos y pudiéramos ver de que así como él fue tentado y pudo vencer a través de practicar la palabra de Dios, nosotros lo podemos hacer. Pero si no la conocemos, vuelvo a ella. Así que hay que hacer uso de ella en dos sentidos. Hay que leerla y también practicarla. Y Jesús, obviamente, aunque era Dios y lo conocía, también la había leído. Y aquí la practicó. Nosotros normalmente analizamos que él citó los versículos, él citó las frases, pero en realidad él las estaba citando para mostrar de que en base a eso actuaba. Porque en base a lo que dicen, actuó. Él lo dijo para que quedara claro por qué no lo hacía. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que conocerla para saber cómo debemos actuar, pero no solo quedarnos ahí, yo lo sé, sino que actuar en base a eso. Porque imagínense, vaya, no digamos Jesús, porque Él es Dios, pero imagínense otros que lo hubieran tentado y le hubieran dicho, mira, te ofrezco tal cosa y me vas a adorar. Cualquier hombre, imagínenselo, y le dice al diablo, te ofrezco el país del Salvador, solo va a ser tuyo.
Vos lo vas a gobernar y todo el dinero de hecho va a ser tuyo y por ver si le das de comer a los demás. Pero si me adorás, te dijera el diablo, adorame y servime. Y dijera ese hombre, no, la palabra de Dios dice que solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Y lo viera sirviéndolo. No, eso nos muestra de que lo importante del uso de la palabra no es solo conocerlo, sino practicarla para vencer. ¿Y qué pasó después? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando uno no le hace caso al diablo, dice, mejor ni voy, dijo. Ya no pude con esto. Otro día vengo. Mejor que él se rinda y no uno. Al final, si obedeces la palabra, vencerás. Otra vez, no solo si la conoces, si la practicas. Vemos que esta arma, al hacer el correcto uso de ella, nos lleva a la victoria. No es un arma más de las que se llevan a la batalla, sino que es la arma principal. Porque todas las demás cosas que nosotros podamos hacer para estar fuertes y vencer al enemigo, ya la palabra de Dios las dice, que así la debemos hacer. Así que es el arma principal. Y la victoria, después de la práctica y el uso de la palabra de Dios, es al final gloriosa. Nosotros vemos de que en el caso de Jesús, ángeles le sirvieron después. En el versículo 11 dice, en el caso de Job se le restituyó todo lo que tenía y se le añadió más todavía. Entonces nosotros hemos visto cómo puede obrar el enemigo, cómo nos puede tentar, porque ya vimos lo que ocupó. Él dijo, me voy a aprovechar de que tenía hambre, le voy a ofrecer algo, y le voy a ofrecer algo que le cueste decirme que no, así. Nosotros hemos visto cómo puede obrar el enemigo, cómo nos puede tentar, cómo puede obrar en nuestra contra, qué tipo de artimañas puede ocupar en nuestra contra. Y también pero lo más importante, hemos visto cómo mediante el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios se puede vencer. Así que hagamos uso de ella. Hay que desempolvar la Biblia, de donde está guardada, y hay que practicarla. Hay que leerla, estudiarla. Después ya cuando la estemos conociendo hay que practicarla. Así no vamos a ser vencidas, vamos a ser vencidos, vamos a ser vencedores. Porque según lo que ya vimos, que dice la palabra de Dios, el que escucha esas palabras y no las hace, es grande su ruina, así que es mejor. Yo no quiero ni saber a qué se refiere con eso. Así que mejor inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros te agradecemos, Señor, por ella. Sabemos que a través de la práctica de ella podemos vencer, Señor, en cada una de las batallas en contra del enemigo, el que siempre anda buscando a quien devorar, Señor, y nosotros no somos la excepción. Pero sabemos de que en tu palabra, Señor, está la clave para poder vencer, para no solo, Señor, no ser derribados, sino que estar en bendición. Te pedimos de que podamos caminar conforme a ella. Te pedimos de que nos podamos aferrar siempre a ella. Sabemos, Señor, de que tenemos mucho conocimiento, pero te pedimos de que nos ayudes, Señor, a que en cada momento de tentación, Señor, o cuando nuestras propias concupiscencias nos inciten, Señor, a algo incorrecto, no las olvidemos, Señor. Y no solamente no las olvidemos, sino que al recordar, Señor, tus palabras, aunque el enemigo nos ofrezca algo a cambio de dejar nuestros principios o dejar de lado tu palabra, nosotros jamás accedamos. Que siempre sea lo más importante honrarte a ti. Que
siempre que venga, Señor, a nosotros todo lo que hemos aprendido en ella, no solamente, digamos, lo sé, sino que hagamos uso para que seamos vencedores. No queremos considerar estar, Señor, como personas vencidas, porque sabemos de que en ti hay victoria, sabemos de que la intención tuya es que estemos en victoria. Entonces, ¿por qué probar el fracaso, Señor? ¿Por qué probar ser uno de los vencidos si podemos ser los ganadores? No queremos ser los perdedores, Señor, teniendo la clave para qué buscar, Señor, lo que es malo para nosotros mismos, sabiendo cómo estar en alto. ¿Por qué querer estar en lo bajo? ¿Por qué estar en lo bajo pudiendo estar en lo alto? Te pedimos de que nos ayudes cada día, Señor. Puede haber una lucha diferente, puede ser un tipo de lucha igual a la del día anterior, pero lo importante para nosotros es aferrarnos a ti, buscar que en ti sea hallada nuestra fuerza, pensar, Señor, en el amor que tenemos a ti para no acceder a lo incorrecto. También pensar, Señor, en el testimonio que debemos guardar. Y en todo eso, cuando se vuelve difícil estar de pie, cuando lo que se nos ofrece es en lo que más débiles somos, es cuando tu ayuda es la que nos mantiene en pie. Te pedimos que siempre sea así. Te lo pedimos porque conocemos que tú eres un Dios fiel, el único en el que podemos aferrarnos siempre. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares. En cuanto a esta pandemia se refiere, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que seas tú guardándolos, Señor, los que estén enfermos, dándoles sanidad, los que estén necesitados, dándole alimento. Que seas tú, Señor, obrando en ellos, que seas tú obrando en nuestras vidas, guardándonos. Porque ¿a quién más podemos ir, Señor? No hay alguien más. No tenemos, Señor, manera en que guardarnos, o razón por qué esperar en alguien más o en nosotros mismos, pero sí podemos esperar en ti. Y eso es precisamente lo que tu palabra nos motiva, así de que de esa manera queremos estar cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, según estas palabras que elevamos delante de ti, pues tú conoces que nuestro deseo es agradarte. Y nosotros conocemos que tu deseo es lo mejor para nosotros. Así que escucha nuestras oraciones y ayúdanos para que conforme a lo que hemos pedido, así se haga, Señor. Siempre, Señor, tomando en cuenta cuál sea tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.